En Criterios somos un equipo de comunicación comprometidos con la cultura y la verdad. Siempre traemos a excelentes panelistas para analizar las situaciones sociopolíticas y visibilizar a actores y temas de interés. En enero estaremos en Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, para así poder llegar a la población de 2 países vecinos. Acompaña nuestra programación ahora por medio de Ticavisión y la plataforma de medios Criterios. La psicología no es más que un encuentro con vos mismo, y el psicólogo es el espejo donde te reflejas tal y como sos. Es la ciencia y el arte de conectarte sin temor con tu esencia, con tu ser, con tus fortalezas pero también con tus debilidades, para encontrar respuestas a tus interrogantes, salidas a tus sufrimientos, fortaleza para levantarte y la motivación para mantenerte sobre la marcha. Te invito a que hablemos de psicología, que es hablar de vos mismo. Ponete cómodo aquí, en el diván de tu psicólogo favorito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos quienes nos sintonizan hoy a través de Criterios y de Ticavisión, estrenándonos en Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Hoy vamos a hablar acerca de las artes plásticas y quiero iniciar diciéndoles que acercar el arte a los niños y niñas desde temprana edad les reportas múltiples beneficios. No solo se educa la mirada y la estética, sino que se aprende a ver las cosas de diferentes maneras, a interpretar la realidad con múltiples miradas y a expresar a través de distintos lenguajes, como lo es el dibujo o la pintura. Pero lo más importante es que se desarrolla la creatividad del niño, su curiosidad y su espíritu crítico. El arte permite conocer, explorar y experimentar, que es un proceso que lleva a los niños a descubrir el mundo a través de sus sentidos. Todos los niños deben de dibujar, deben de colorear, porque esto impulsa a su proceso de simbolización, su capacidad de expresión y su creatividad. Estos 3 procesos forman parte importante del desarrollo cognitivo del niño y de su crecimiento integral. La expresión artística infantil no está destinada a producir artistas. Muchas veces los padres, al ver a sus hijos con este tipo de inclinaciones artísticas, impiden que lo desarrollen porque creen que un pintor, un caricaturista, no puede ganarse la vida de esta manera. Pero realmente el objetivo de las artes es servir al niño como medio para su desarrollo integral. Por ende, invito a todos los padres a fomentar las actividades artísticas en las cuales sus hijos demuestren afición. Bienvenidos una vez más aquí a tu programa El Diván. Hoy con esta introducción quiero presentar al invitado excepcional que tenemos hoy. Bienvenido, Pedro Molina, un caricaturista nicaragüense de mucho renombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí cumpliendo con la promesa que hice la vez pasada de que tuvimos tantos problemas de conexión Así para es, que así sigamos es. platicando. Y lo agradezco muchísimo y nuestra audiencia estuvo pendiente de esta invitación. Es más, ellos me estuvieron recordando, tenés que traer a Pedro, tenés que traer a Pedro, si queremos seguirlo escuchando. Así es que bienvenido. Pedro, con esta introducción que ya escuchaste, me gustaría que nos remontáramos a esos primeros años en donde vos tenías esa afición por el dibujo, por la pintura. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sentiste que tus padres tomaron esta inclinación que vos tenías? Bueno, mira, déjame que solo voy a... Ok, mira,
Eh, bueno, esto ya lo he contado varias veces, ¿verdad? Pero yo crecí, como yo crecí en los 80, no había así como acceso a muchas cosas. De entrada no, Claro, no existía el Internet, ¿ok? En ningún lado. Luego de eso, vivía en Nicaragua, donde estábamos bajo un embargo económico, y entonces no entraban muchas cosas. Por ejemplo, los cómics de superhéroes, pues no los encontraba, no encontraba muchas opciones, incluso en televisión. Yo vivía en Estelí, y donde yo vivía se miraba un solo canal de televisión. Y ese canal de televisión solo funcionaba de las 3 de la tarde a las 12 de la noche. Y en ese periodo corto, de las 3 de la tarde a las 12 de la noche, solo había muñequitos, que era lo que podíamos ver, pues los chavalos en ese entonces, eh, máximo como 2 horas, como de 3 a 4 y media, porque entonces comenzaban con las benditas telenovelas y ya estuvo. sí, Entonces, como ve, era muy poco, digamos, si vos eras niño en ese entonces, era muy poco lo que vos podías conseguir para entretenerte si no eras muy dado a los deportes, que es mi caso, ¿no? O sea, yo sí sí, jugaba en la calle, jugaba a trompo, jugaba eh, eh, a la pelota, jugaba a correr, jugaba a la arriba, un montón de juegos, ¿no? Pero deportes organizados, pues no, nunca me interesaron, nunca fui bueno en ellos, así que a mí lo mío era un poco más de leer y todo eso. Además, crecí en una casa donde mi papá es un ávido lector y tenía el hábito todos los días de comprar todos los diarios y compraba varias revistas también a la semana. Entonces, eso era lo que yo leía porque era lo que al final estaba a diario en la casa. Entonces, entre una de sí, las cosas que él compraba estaba la Semana Cómica que hacía Roger Sánchez en ese entonces. Entonces, esa fue como mi puerta al dibujo, a la historieta, al humor. Y luego también las historietas rusas que entraban, que eran las que lograban entrar a Nicaragua. Las historietas que lograban entrar a Nicaragua eran mexicana, rusa, cubana o argentina. Entonces, eso fue lo que yo leí de pequeño. Y eso era lo que yo hacía para entretenerme. Fue copiando esas historietas, copiando los dibujitos, siguiendo las historias de los personajes que yo me interesé en el dibujo. Entonces, mis padres notaron muy rápido eso, ¿verdad? Que yo tenía, no es tanto que tuviera la habilidad, porque una cosa que a mí también me gusta decir es que no es que yo era el niño que dibujaba. En sí, realidad todos los niños dibujamos, toditos, toditos, toditos. Aprendemos a dibujar porque eso es lo primero que nos enseñan en preescolar, ¿no? Hacer el círculo, hacer el cuadradito, hacer la casita con un cuadradito y un triángulo arriba, ese tipo de cosas. Entonces todos dibujamos. Lo que pasa es que en cierto momento, ¿verdad? La vida o a veces la misma sociedad nos va diciendo como que eso no tiene mucho valor, que nos dediquemos a otras cosas más interesantes o lo que sea. Y la correcto. mayoría dejamos de dibujar, la mayoría dejamos de expresarnos de esa forma. Y hay una cantidad muy mínima de gente que no, que insiste en seguirlo haciendo y dentro de ese porcentaje me incluyo yo. Entonces, pero mis papás, al verme que era algo que en realidad pues me interesaba, sí que me lo promovían. Por ejemplo, mi mamá era comerciante, entonces ella de vez en cuando viajaba a Managua a comprar cosas. Entonces a veces me llevaba a mí porque no tenía con quién dejarme y no, íbamos en el bus y era larguísimo ese viaje, eran como 3 horas y media porque el bus se paraba en todos lados, tenías que entrar a Darío forzosamente, era una cosa horrible, espantosa el viaje. Claro, Entonces, lo que hacía mi mamá ya de regreso, cuando ya había comprado en Managua, ya estábamos en el bus montado, era en el Güembes, que no se me olvida. Entonces mi mamá me daba algunos córdobas y me decía, anda a comprarte algo para leer en el viaje mientras vamos de regreso. Entonces yo ya me bajaba y en el Güembes estaban estos puestos de lo que después se convirtieron en los puestos de CD pirata y cassette pirata, sí, que sí, yo no sí, sé qué, después de películas pirata, en aquel entonces eran cómics, eran historietas. Entonces yo llegaba ahí y yo solo por la portada decía DMS, 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 me compraba 3 o 4 y ya me lo llevaba. Cuando ya quería llegar a Estelí ya lo había leído todo. Entonces ya lo guardaba o me ponía a veces a dibujar, a repetir esos dibujos. Y así fue que le entré a la onda esta del dibujo. Que como te digo, como mi mamá y papá miraban que en realidad me gustaba, pues me daban. Mi papá dibujaba como hobby,
entonces eso quizás también tuvo una influencia en mí, ¿no? Pero sí, y quiero recalcar esto, tenía el dibujo en ese momento, tanto como lo yo miraba en mi papá y por la razón por la que yo lo hacía, tenía ese carácter lúdico. Era diversión, por supuesto. era un hobby, era algo que estaba disfrutando. No era porque que querías hacer algo con ellos más allá o una ambición particular, era algo lúdico, que es como se tienen que entrar a las cosas que te gustan, ¿no? Porque realmente te gustan y te apasionan. Por supuesto. Y de eso surgió una vocación, de algo, de una afición que, por cierto, disfrutabas, como disfrutan muchos niños, surgió una pasión. Y esa pasión es la que hoy te ha llevado a ser galardonado por muchas organizaciones internacionales, por ser un caricaturista reconocido. Y me quiero dispensar por mi voz, porque he tenido una semana bastante enferma. Pero bien, aquí estamos, tratando de llevarle el mensaje a esos padres que nos están viendo a través de Criterio y a través de Tica Visión, de que promuevan así de la misma manera en como los padres de Pedro Molina, que es un gran caricaturista en estos momentos, que promuevan el arte, porque además de ser lúdico, ayuda a canalizar emociones, ayuda a canalizar pensamientos y la creatividad, como decía anteriormente. Sí. Hoy, Pedro, ¿qué tanto de tus emociones se pueden encontrar y se pueden reflejar en las caricaturas que haces al día de hoy? No, o sea, a ver, la caricatura de opinión, la caricatura editorial que yo hago, tiene un componente de reflexión, ¿verdad? Estoy tratando de reflexionar sobre un tema en particular, un tópico que para mí es importante. Pero eso no significa que mis emociones no estén envueltas unas veces más, otras veces menos en el tópico del que estoy hablando, especialmente de 2018 para acá, que el componente emocional es muy importante y es una forma de hacer catarsis también de tus propias frustraciones, de tus propias angustias, de tu propia ira, de un montón de cosas, ¿no? De tu propia tristeza. Entonces, que sí, que lleva mucho de eso, aunque por supuesto tiene que pasar también por otras capas, ¿no? O sea, no solo puede ser pura emoción, tengo yo que racionalizar la emoción que estoy sintiendo o que me hace sentir ese tema en particular, tratar de llegar a una opinión concreta sobre eso y yo trabajo sobre eso, ¿no? Pero es mi materia prima. O sea, yo no me abstraigo de lo que siento, no me parece que sea... Cada quien trabaja de una forma diferente, pero a mí no me parece que sea el flujo natural de cómo debería hacer lo que yo hago, ya sea que lo denomines como arte, como periodismo, como lo que sea, ¿no? A veces, muchas veces, porque esa es también una de las diferencias importantes con otras ramas del periodismo, es que al periodista siempre se le está haciendo hincapié en que tiene que ser objetivo, ¿no? Que tiene que dejar la emoción a un lado, que tiene que incluso aunque él mire que está haciendo una noticia sobre gente o tópicos que son absolutamente antipáticos, tiene que mantener esa. En cambio, en lo que yo hago, no. O sea, yo hago periodismo de opinión, periodismo de reflexión. Entonces, al contrario, es lo que se espera de mí, que yo tenga una opinión sobre eso, lo cual para mí es maravilloso. Claro, y comprendemos mucho de tus caricaturas actuales como parte de ese mismo proceso de catarsis de la población nicaragüense, que está de alguna manera intentando canalizar esas emociones y esa racionalización de lo que se está viviendo, pero por el otro lado se le está diciendo de que los que están dentro del país, dentro de un paraíso básicamente. Keila Show nos está dejando un mensaje y nos dice desde la revista Caribe, nuestra admiración para Pedro Molina, ojalá pueda editarnos una caricatura a nuestra revista, dice. No, gracias. Gracias, Keila. Keila es parte del equipo de programas, tiene un excelente programa en Criterios y en Ticavisión que habla acerca del Caribe nicaragüense. Espero que en algún momento también te invite a participar de su propio programa. Pedro Molina. Yo con gusto.
Keila, Alguna parte de mi familia viene una parte de mi familia viene de alguna forma del Caribe. Tengo mucha familia por ahí, por las minas y todo eso, así que así es interesante. que Keila y Pedro es un hombre de palabra. Tuvimos un programa antes de finalizar el año 2021 y se comprometió a venir y aquí está. Así es que tomarle Sí, la palabra. Pedro Molina, este es tu segundo exilio. Estuve leyendo un poco acerca de tu biografía en, eh, en Wikipedia y en los años 80, a los 10 años, saliste huyendo de Nicaragua por la guerra civil y ahora también, luego de que periodistas fueron asesinados, fueron encarcelados en Nicaragua a raíz de las manifestaciones cívicas y pacíficas en Nicaragua, también te viste obligado a salir. ¿Cómo ha vivido Pedro Molina este proceso? yo creo que siempre tiene sus retos. Han sido momentos distintos en alguna forma, pero también muy similares en otra. O sea, de entrada, ambos de mi exilio han sido causados por el mismo desgraciado en la presidencia, ¿no? O sea, Daniel Ortega. Yo creo de que yo creo que la primera impresión es de que cuando yo regresé a Nicaragua, nosotros regresamos a Nicaragua después de ese exilio, tenías la idea de que ya estaba, ¿no? De que ahora ibas a construir tu vida, de que Nicaragua se estaba reconstruyendo, de que íbamos a tener instituciones fuertes, de que íbamos a tener libertades y de que íbamos a poder desarrollar pues toda tu vida pues en tu patria, ¿no? No estaba yo, jamás estuve con la idea de que iba a tener que volver a verme forzado a salir del país. Incluso cuando yo comencé a colaborar con el extranjero, nunca me planteé que me iba a ir a trabajar a otro lado. Siempre me planteé como trabajando en Nicaragua, aunque fuese para medios extranjeros. Sí, Pero la realidad es otra, ¿no? Las cosas que comenzaron a pasar desde la segunda venida de este tirano han forzado a muchísimos nicaragüenses, no solo a mí, a tener que salir del país, ¿no? Uno por razones más claramente políticas, otros por razones, dicen, ¿verdad? O se dice de exilio económico, pero es que si lo pensamos bien, el exilio económico es también político. Entonces, en concreto en el caso de Nicaragua. Entonces, ha sido pues una experiencia muy dura en el sentido de que es volver a repetir todo lo que ya traías de niño, ¿no? Lo que viviste de niño, el desarraigo, el de perder el contacto con tu familia, con tus amistades, con lo que era pues tu medio ambiente de todos los días, ¿no? Y claro. verte de nuevo abstraído de eso y yo creo que la otra vez platicábamos también acerca de lo nocivo que es eso, que vos seguís con la conexión con Nicaragua y estás en otro lado y que eso te pasa factura por los dos lados, ¿no? O sea, no estás en Nicaragua propiamente dicho, no estás físicamente en Nicaragua, pero emocionalmente, incluso intelectualmente estás situado en Nicaragua. Y luego cuando la realidad te da en la cara en el otro lado donde vivís, que puede ser de distintas formas. Puede ser por el hecho de que tenés que buscar en qué trabajar y no puedes trabajar en lo que solías hacer en tu país. Puede ser en el hecho de que estás solo porque no tenés a tu familia alrededor. Puede ser el hecho del lenguaje porque estás en un país donde se habla un lenguaje distinto al tuyo. Pueden ser 11.000 cosas distintas. Entonces, cuando vos no terminás de asimilar ninguna de esas realidades, puede ser bastante nocivo para tu psiquis, para vos mismo, para tu tranquilidad y para tu productividad, porque eso como que te bloquea, ¿no? Vos decís, o sea, ¿cómo puedo seguirle invirtiendo a un país como Nicaragua que no pareciera terminar de reaccionar, que no pareciera tener un futuro distinto al presente que ya tiene? ¿Y cómo voy a empezar yo aquí en otro lado si ya no tengo la energía, si ya no tengo la voluntad, si no conozco a nadie? Si, ¿me entendés? Son Sí. 11.000 cuestiones. Y todo eso vos tenés que meterlo así, o sea, en tu cabecita y cómo ordenás todo ese caos allá adentro.
Entonces, tiene sus propios retos, hay retos que se repiten, hay cosas que sí aprendiste, ¿verdad? O sea, y que por lo menos, a ver, por ponerlo así como bien concreto, yo la primera Navidad, después que yo me vi forzado a salir de Nicaragua, que por cierto lo hice en Navidad, ya esperaba, o sea, cómo me iba a sentir yo en ese específico momento, en un lugar que no era el mío, alejado de mi familia, alejado de todo. ¿Por qué? Porque ya lo había vivido. Alguien que nunca lo ha vivido, todas esas emociones, todos esos sentimientos, todo, o sea, los agarra de sorpresa y los sacude y puede ser hasta peligroso, Por ¿no? O supuesto. sea, recordemos de que no solo, imagínate, dentro de la normalidad, dentro de sociedades normales, fiestas como por ejemplo las navideñas siempre son las más delicadas en términos de estabilidad psicológica. O sea, es el momento en el que se dan más problemas serios, en el que se dan más violencia entre las personas, en las que se dan más suicidios, por ejemplo, porque, o sea, llega el momento de fin de año de la Navidad y hay muchos factores, o sea, vos comenzás a hacer cuentas de que qué estás haciendo con tu vida, qué hiciste ese año, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ya es bien difícil en una sociedad normal. Imagínate en una sociedad tan traumada y tan fragmentada como la nicaragüense. Entonces, cosas, por ejemplo, como eso, ya me esperaba yo o sea, que tenía que lidiar con eso. ¿Por qué? Porque ya lo había vivido antes. Ya me esperaba, por ejemplo, en que iba a experimentar el desarraigo, en que no me iba a sentir ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. ¿Por qué? Porque yo lo había experimentado. Entonces, pero eso no significa que porque hay si alguna vez te han operado y te vuelven a operar, no porque sepas cómo va a pasar lo de la operación, lo vas a sufrir menos. O sea, igual es una situación difícil para vos. Entonces, Una de las tiene lo suyo. situaciones, una de las situaciones más difíciles de los exiliados que yo he visto aquí a muchos que he tratado es la pérdida de la identidad, que de una u otra forma también es una forma de tortura para las emociones y la mente del ser humano. Porque lo que éramos en Nicaragua, lo que representábamos en Nicaragua, por muy grande, por muy pequeño, ya no lo somos en el lugar donde nos encontramos. Yo en Costa Rica no puedo ejercer formalmente como psicólogo porque no estoy eh, o, Acreditado homologado, todavía, homologado todavía. acreditado, a través de la homologación no estoy acreditado para abrir una oficina y poder atender a la población en general. Y Sí. eso es parte del respeto a las leyes y a las normativas de este país. Sin embargo, hay otras profesiones que definitivamente no se pueden ejercer de la misma manera que la psicología, la medicina, los abogados, etcétera. Exacto. En algún momento Pedro Molina sintió una pérdida de identidad acerca de este desarraigo, de percibirse ya no como Pedro Molina. ¿Y cómo hiciste para superar, para darle pistas a las personas que están ahora? Y muchos están saliendo. Me imagino que vos también recibí mensajes de tus amigos, me voy. Sí. La frontera de Nicaragua a Costa Rica está topada de gente y hay que prepararlos para este golpe hacia su propia identidad. ¿Cómo lo vivió Pedro Molina? Fíjate que yo, con toda honestidad, tengo que decir que mi caso es bien particular, porque, por ejemplo, a ver, hasta 2018 yo mantenía, bueno, aunque trato de hacerlo, ahora no puedo hacerlo tanto como antes, pero trataba de mantener un perfil muy discreto en mi vida personal, en mi vida de todos los días. Así que no es como que yo saliera y que todo el mundo en la calle iba a decir, mira, ese es el caricaturista, mira, ese es Molina, mira. O sea, había alguna persona que te reconociera, pero yo era básicamente como cualquier otra persona, absolutamente anónimo. Entonces, no es como que hay un quiebre de decir, puchica, yo en Nicaragua era fulano y aquí salgo a la calle y nadie me pega, nadie me pone mente, porque en realidad sí era ya igual, ¿no? Entonces, no es que yo sienta ese quiebre. Por otro lado, también es cierto de que el trabajo que yo estaba haciendo en Nicaragua, que era la caricatura política de Nicaragua, y lo que estaba haciendo también para afuera, lo sigo haciendo acá. Entonces, no es que ahí también sienta un quiebre. Claro.
Entonces, pero eso estoy muy consciente que ese es un caso muy particular mío. Ya, como bien decís, no es el caso de la inmensa mayoría de nicaragüenses que salen. Y yo te digo, a mí me gusta mucho poder salir, por ejemplo, la vez pasada, ¿te acordás que no podíamos, teníamos problema de conexión porque yo había viajado? Pues había Sí, viajado a visitar a algunos colegas periodistas y gente en otros lados, en otro estado, para ver cómo iban y todo eso, ¿no? Para platicar, para tener ese contacto humano y ver cómo van las cosas para todos, ¿no? Entonces, en esas cuestiones vos te das cuenta que hay gente que no ha podido seguir ejerciendo su profesión porque, o sea, simplemente no puede, por cualquiera de las cosas que hablamos, homologación, el idioma, porque no conoce a nadie, porque está deprimido, porque no saben cómo entrarle a esta situación. Entonces, y sí que la pasa muy duro, ¿no? O sea, y es bien difícil porque muchas veces nosotros hacemos de nuestra profesión nuestra identidad y creemos que si en Nicaragua éramos los doctores, ahora que salimos, que nos han despojado de ese título, ya no somos nada. Y correcto. entonces eso a mí me parece que es un error del sistema educativo y de nuestra escala de valores como sociedad de Nicaragua, que esa ha sido una de las cosas que yo siempre he criticado y que no me gustan. No todo en Nicaragua lo valoramos así. O sea, si tenés un título, sos alguien. Si tenés trabajo, o sea, tenés un título formal, sos alguien. Si tenés trabajo, sos alguien. ¿Y qué tan alguien sos? Eso depende de cuánto ganés, ¿no? Y entonces, y luego entramos a la dinámica de estar endiosando el trabajo, ¿no? Y por el trabajo disculpamos cualquier cosa. ¿Cuánta gente hay en Nicaragua que, por ejemplo, o le trabaja al Estado directamente o a algún sapo testaferro del Estado y dice, es que mira, no entendés que yo tengo que, este es mi trabajo y ya gano bien y estoy bien y que, o sea, yo mejor me caigo, me hago loco, no sé qué, que no sé cuánto. Y toda la gente lo disculpa. No, si es cierto, es tu trabajo. No, si es cierto, es tu trabajo. Entonces, tenemos esa visión malsana de lo que es Claro. nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por todas esas razones, cuando se nos despoja de todo eso, entonces entramos como en un vacío existencial. Entonces, ¿qué soy? Yo aquí donde estoy ahora ya no soy el doctor fulano de tal, ¿verdad? Ya no soy entonces, ¿qué soy? Y encima de todos los traumas que llevas cargando por la situación actual, ¿verdad? Que no es cosa fácil. Encima tenés ese planteamiento existencial. ¿Y ahora qué soy? Entonces, ¿valgo para algo o no valgo? Y entonces la respuesta corta es que sí vale. Y que no sos menos que tu trabajo, sos más que tu trabajo. ¿Ya? Y que hay que tener confianza en que cuando vos has tomado las decisiones que has tomado por seguir el rumbo correcto, ¿verdad? Hay que confiar en que vas a seguir encontrando los medios para poder hacerlo. Entonces, que van a ser menos fáciles, que te van a sacar de tu zona de confort, que va a costar mucho, sí, ya. Pero hay que seguir, digamos, batallando en ese sentido. Hay que seguir poniendo la cara y tratando de forzar a veces salir si no a veces del espacio de confort, sino también no, como cuando decimos, cuando nos victimizamos en ese framing que a veces estamos de autoculpabilizarnos, de, ay, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, ¿no? Entonces hay que romper todo ese tipo de cosas y salir para adelante. Por eso es tan importante tener conexión con otra gente, ya sea amistades, familiares, alguien que te pueda echar una mano, aunque no sea porque te regaló un peso, pero que sí que por lo menos te alienta a que hagas algo, ¿no? A menos que te hayan regalado un título universitario, la persona que lo logró conseguir a través de su esfuerzo y su sacrificio, lo puede volver a hacer de alguna u otra manera en otro país. Y Sí, se nos olvida esto, porque como vos decís, nos apegamos al título, a lo que construimos, pero nos olvidamos que tenemos la fuerza
para volver a construirnos nuevamente. Muy buena reflexión, exacto. O sea, todo lo que vos sos no estaba en ese cartón que dice expedito hecho en Nicaragua o publicado en Nicaragua. Todo lo que vos sos, lo que te dio ese título, todavía lo tenés allá adentro, todavía lo tenés acá, lo tenés acá. Entonces, lo podés hacer. O sea, sí te va a costar más, sí te va a ser fregado, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Pero si todo está dentro de vos, entonces tenete un poquito también de confianza. Ya, como decís vos, los que deberían ahuevarse son los que sí les regalaron un título, ¿verdad? Eso sí, mano, porque no vas a encontrar quien te lo regale en otro lado, ¿no? Pero sí, sí, claro. Buena reflexión, sí. Dice Keila Chow, y yo creo que es muy importante también, la transculturización es un factor real que se afronta afuera de nuestras tierras. Toca redireccionar al positivismo, a sacar algo de provecho a lo nuevo y desconocido. Toca, dicen los gringos, ir al core, ir al núcleo de nosotros mismos y encontrar la fuerza que nos hizo construir lo que antes hicimos y no llegar a ese punto, sino darnos cuenta de que hay montañas más grandes y a más grande el sacrificio, es más grande la conquista y por ende sí, es más grande la recompensa. Por eso, esta reflexión es muy importante para todos aquellos que hoy están saliendo de Nicaragua, que van a pasar por un proceso de duelo, que además de la pérdida de la tierra debajo de nuestros pies, que amamos, también es la pérdida de lo que habíamos construido, pero no significa de que estamos destrozados, no significa que estamos vencidos, significa que si volvemos nuestros ojos hacia adentro y miramos la fuerza que tuvimos para construir lo que ya hicimos, vamos a retomarla para también construir donde sea que nos encontremos otra realidad que probablemente sea mejor que la que teníamos anteriormente. Hay alguien que me dejó una reflexión muy importante, alguien de la isla de Ometepe que conocí aquí en Costa Rica, y me dijo, yo salí muy joven de Nicaragua. Cuando regresé a los 10 años de haber salido, me di cuenta que en Nicaragua yo era pobre. Y yo dije, es cierto, a menos que salgas de tu zona de comodidad, del lugar al donde estás enclaustrado en tu mente, no te vas a dar cuenta de lo más que puedes conseguir, de lo más que puedes crecer y de lo no tan bien que estabas, aún creyendo vos que estabas bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que la salida... Y además, sí, sí. Adelante, adelante. Termina tu idea, que quiero... Yo creo que la salida de muchos nicaragüenses, viendo desde el lado positivo que dice Keila, les va a ayudar. ¿Para qué? Para conocer cómo se maneja otro país, otra cultura. En Costa Rica, los nicaragüenses tienen que hacer fila. No pueden hacer lo mismo que se hacen en las rutas de Managua, por ejemplo. Y eso es un nuevo aprendizaje que muy seguramente lo vamos a poder poner en práctica en el momento que vayamos a regresar. Adelante. Eso es lo que te decía, a eso iba yo. O sea, todo lo que vos aprendés al salir de Nicaragua, entonces te puede ayudar a arreglar esa escala de valores tan torcida que a veces que tenemos los nicaragüenses sobre muchas cosas, ¿no? Eso que vos ponés, eso que vos decís es un buen ejemplo. O sea, acerca incluso del mismo civismo, desde lo más básico, desde el decir, o sea, hay mucha gente que anda manejando en Nicaragua sin licencia porque toda la vida anda tenida los 200 pesos que anda en la cartera. Sí. Y entonces se normaliza eso. Luego te das afuera y te das cuenta, no, eso no estaba bien, eso no era normal, o sea, las cosas no deben ser así. Y luego esto de la fila, por ejemplo, un montón de cosas que luego aprendí afuera, que es un aprendizaje, que si toda esta gente luego puede volver a su país e inculcar todas estas cosas que aprendiste afuera, entonces van a mejorar al país, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ver también. Y como te digo, te ayuda a recalibrar esa balanza de las cosas que nosotros le damos valor y por qué le damos valor. O sea, hay gente que puede decir, hay mucha gente, yo a veces me sofoca, no me sofoca, pero sí como que me da cosa
A veces en las redes como hay gente que le tira tanto a los exiliados y le dicen, ay, se fue por la fácil, ay, se fue por la puchica, mano, no tienen idea de lo que es salir, incluso con condiciones de tu país. Ya no digamos la gente que no las tiene. Entonces, o que dicen, no, es que, y entonces como que lo dejaran ver a las cosas como que el valiente, el que se quedó del cobarde, fue el que se salió. Eso no, o sea, yo no te voy a decir que todos los exiliados, por ejemplo, tienen esa conexión ética con su patria, porque no todos la tienen. Pero tampoco todos los que se quedan porque sean valientes. Muchos se quedan porque han decidido mejor acomodarse, porque su escala de valor es mejor tener los frijoles en el plato, ¿verdad? Que no tener libertad, por ejemplo. Pero si tu escala de valores, el hecho de poder hablar con libertad es importantísimo para vos como persona, no es poca razón para que decidas ir afuera, por ejemplo. Ya, entonces todo depende es todo como, cada quien tiene su propia escala de valores y tenemos que recalibrarla. Entonces cuando vos salís, entonces eso te ayuda a recalibrar esa escala de valores y decir, hombre, esto vale la pena, pero no tanto como esto, o esto no debería ser normal. O sea, cuando vos salís, por ejemplo, de Nicaragua, y vos te das cuenta que en otro lado la gente hasta le agradece a la policía algunas cosas. Yo decía, ¿esta gente por qué? O sea, si es de la policía, ¿por qué? Porque nosotros venimos con la idea de que los policías son todos unos corruptos criminales, que eso es lo que tenemos en la policía de Nicaragua. Entonces, cuando vemos que otra gente dice, ay, qué barbaridad, la sumisión, no es sumisión, es que esa policía es distinta a la que vos conocés en Nicaragua. ¿Ya? Y dejar de normalizar la corrupción, de dejar de normalizar la embarrada de mano y todo eso. Y no significa que en otros países no exista corrupción. No significa, por ejemplo, que en Costa Rica no exista corrupción, ¿no? Pero sí que hay instituciones que son mucho más fuertes que en Nicaragua, porque es que en Nicaragua no es que tengamos instituciones débiles, es que ya no existen. Y que en algún momento habrá que reconstruirlas de cero. Por lo tanto, aprender cómo funcionan afuera nos va a ser bien útil. Dice Argentina López, van a aprender que afuera de Nicaragua hay leyes que cumplir. En Nicaragua la policía no tiene ética, dice, y termina también, creo que esto es comentario a la reflexión anterior, estamos jodidos, pero no estamos vencidos. No, yo creo, o sea, todo está en el estado de mente de la gente. O sea, de cómo nosotros nos percibimos, una vez más, cómo nos percibimos. O sea, no estamos como queramos estar. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque nosotros a lo mejor no podemos influir en las cosas, digamos que, porque a veces el pensamiento de nosotros nos queda, no, es que esto no es mi responsabilidad, todo esto que me está abrumando, ¿verdad? Como no viene de mí, yo no tengo forma o sea, yo no tengo autonomía para decidir sobre todo esto. Pero sí que tenés la autonomía para decidir cuál va a ser tu reacción personal, tuya, personal, contra todo eso. Esa sí nadie te la va a... O sea, entonces vos decís, puchica, pero ¿cómo hago en esta situación o la otra? Entonces ahí es donde entra el intelecto, ahí es donde entra enfocarte con, conectarte con otra gente, ver cómo esa gente ha lidiado con eso. Por ejemplo, cuando tenés que salir como exiliado o si estás allá adentro de Nicaragua, cómo mantenés la chispa de la dignidad, cómo vos vas a activarte de alguna forma que sea segura para vos, para no darle gusto a la dictadura, que te vengan a agarrar y que te vayan a enchipotar, pero sí que para hacerle saber que sos, seguís siendo un ser digno, que no sos una marioneta, que no sos un esclavo del Carmen, porque entonces eso también tiene que ver mucho con la autoestima. ¿Qué soy yo? O sea, ¿o qué prefiero ser? Prefiero ser un esclavo, ¿verdad? O prefiero ser un hombre libre y pagar las consecuencias de ello. Entonces, ¿y qué consecuencias estoy dispuesto a pagar? O sea, porque una cosa que a mí también me gusta insistir es que Nicaragua ya no quiere mártires. O sea, Nicaragua ya no quiere héroes y mártires. Y muchas de las cosas que desgraciadamente en Nicaragua miramos como valentía o como privilegio, son en realidad derechos que deberíamos tener todos. Entonces, hacer un poquito de conciencia de que nosotros merecemos
decía en un tuit hace poco yo, o sea, que todos tenemos derecho a tener derecho. Y tratar de ir hilando poco a poco, ¿no? Puntadas pequeñas, si es lo que podemos hacer, pero algo que nos recuerde que seguimos siendo dignos y que no somos propiedad de los tiranos del Carmen. Argentina López dice, todo está en la mente, se viven lamentando y eso es negativo, se le hace más fácil a las personas ser esclavos. Y lo que has dicho me recuerda una frase importante que dijo un psicólogo sobreviviente de un campo de concentración de los nazis, Víctor Frank, que me imagino lo has conocido. Sí, claro. La frase dice así: la última libertad humana es la de escoger su actitud, no importando las circunstancias. En esta semana escuché a una persona excarcelada seguirse llamando víctima de lo que nos sucedió, porque a mí también la dictadura me encarceló durante 9 meses en la cárcel Modelo, pero yo no comulgo tanto con esa expresión de decir yo fui víctima de la dictadura, porque yo he decidido hoy no ser más víctima, sino ser sujeto de mi propia historia. Y siendo sujeto, mentalizándolo, puedo retomar proyectos y retomar mi propia vida, retomar el control de mi vida y no que lo que yo viví se convierta en un ancla que no me deje avanzar. Puedo entender eso como una persona que tal vez no ha tenido el proceso psicoterapéutico que yo pude tener y que de alguna u otra forma también el arte puede ayudar a canalizar. A mí en lo personal, canalizar todo lo que yo viví es a través de la escritura. Y de esa experiencia salió un libro. Y de ese libro he podido comer en el exilio. Entonces, he encontrado sentido a una experiencia a través de contarla, pero no sentirme víctima. Yo creo que es una buena reflexión para que cada uno de nuestros hermanos nicaragüenses que vaya a salir a cualquier país del mundo, que deje de sentirse o de pensarse víctima de un régimen opresor, sino que una vez con un pie fuera de Nicaragua, se convierte en sujeto de su propio destino, que van a haber luchas, por supuesto, que van a haber tropiezos. Hombre, todos lo hemos tenido y todos lo vamos a seguir teniendo, incluso dentro de Nicaragua, que van a haber situaciones difíciles, sí, claro, pero depende de cada uno de nosotros, de la fortaleza y el sacrificio que podamos poner hacia nuestras propias circunstancias para no seguir siendo víctimas, sino convertirnos en sujetos, en dueños de lo que soy y de lo que quiero ser. Sí, mira, y fíjate que con esto que platicás, es un poco similar a lo que te decía. Nosotros no escogimos ser víctimas, ¿ok? La dictadura, la represión, los tiranos del Carmen, fueron los que nos hicieron víctimas, hablando como pueblo, como nicaragüense. Pero está en nosotros, ¿verdad?, decidir si queremos seguir en ese papel o no. ¿Ya? Entonces, una vez más, es eso, es la actitud que nosotros tenemos. No es fácil, o sea, las cosas cuestan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo, por eso es que yo también a veces soy muy dudoso de esta cuestión del ultrapositivismo y de esta, toda esta, que a veces son incluso como religiones, ¿no? De que esto, de que yo voy a traer, mantras, no, o sea, y no estoy diciendo que no funcionen hasta cierto punto. No. Yo creo que es que se le va mucho el santo al cielo, dice la frase, ¿no? Yo sí soy como más racional y más práctico, pero desde eso es casi como que yo te puedo decir, tiene un papel la testarudez propia, ¿no? Y decir, no, es que esto más bien a mí me está impulsando a hacer las cosas, porque eso depende también de cómo eras cuando chiquito, de cómo es tu formación también. Cuando se te iba mal algo o alguien se burlaba de vos, salías mal en algo, entonces, ¿cuál era tu actitud? ¿Te deprimías, te cerrabas y decías que vos no valés para nada, o más bien tratabas de demostrarle a aquella persona que estaban equivocados? Entonces,
es la onda de conocerte también a vos mismo, cómo reaccionar ante las cosas, porque yo sí soy aquello de que tome chingada madre. Ustedes que decían que yo no, con el dibujo a ningún lado, o ustedes que decían que para papá. Entonces, ¿por qué? Porque querés demostrar que vos podés hacer las cosas. Pero si vos estás en el papel de solo deprimirte y vos mismo devaluarte, mirá, ya el mundo va a hacer muchísimas cosas para devaluarte, no le ayudes vos, ¿verdad? Vos llevarle la contraria más bien. O sea, porque esa debería ser la actitud. Y no estoy hablando del positivismo, estoy hablando de ser testarudo. O sea, creer de que podés aprender nuevas cosas, de que tenés valor vos también para hacer las cosas y tratar de hacerlo. Hay una frase que dicen los gringos mucho, que fíjate que es chistosa, pero no deja de tener una implicación filosófica. Fake it until you make it. ¿Ya? Si crees que no sos capaz, fingí que sos capaz hasta el día en que seas capaz. Pero dándole, ¿verdad? No siendo una farsa, sino, o sea, a lo que se refiere a la frase es a de que vos entrale a las cosas y prepárate, y si estás en un trabajo en que no entendés mucho o en un lenguaje que no entendés, dale al lenguaje, mira cómo le agarras la onda y hasta que llegas a hacerlo, pero créete que sos capaz de hacerlo. Pues. Estoy totalmente de acuerdo y también me viene a la mente cuando le preguntaban a un presidente norteamericano o él decía de que si te ofrecen un trabajo, aceptalo, después aprende cómo hacerlo. Y eso es parte de lo que estás diciendo, del esfuerzo. Sí, sí. Y del sacrificio. O sea, es mucha a veces de la onda de acá, ¿no? Que es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, yo digo que sí, yo miro cómo fregado voy a aprender a hacer las cosas, pero es la motivación también, ¿no? de querer hacer las cosas. Octavio Talavera dice, correcto, de pie siempre, nunca de rodillas, firmes y dignos. Argentina López nos escribe, somos víctimas hasta donde lo permitamos, hasta donde le dejemos a cualquier circunstancia externa nos haga sentir como tal. Ahora, Pedro Molina, para aquellas personas que tienen estas habilidades artísticas y que quisieran desarrollarlas, pero hay gente que le dice, ahí no vas a hacer dinero, ahí no vas a lograr nada. ¿Qué le podría decir Pedro Molina a este tipo de mensaje que le dan a los niños o a adolescentes? Ya, mira, yo creo de que si hay algo que te apasiona, si hay algo que te gusta, está bien que lo hagas, entregate, pero también sé un poco racional y práctico. Buscarle el lado en que vos sentás que te va a servir. O sea, a ver, ¿cómo te lo explico mejor? Si, por ejemplo, te gusta la danza, no solo te quedé embelesado en que la danza es bonita y te sentís bonito bailando y todo eso, sino es algo que lo que vos querés hacer, de lo que vos querés hacer un compromiso de vida. Ok, si vos querés hacer de la danza tu compromiso de vida, la vida tiene muchos factores, ¿verdad? Uno está la satisfacción personal de lo que vayas a hacer. Ok, check. Ya. Te va a requerir mucho entrenamiento y te va a requerir muchas horas de invertirle para ser un buen bailarín, por ejemplo. Ok, check. Estás consciente que en esta profesión tenés una vida útil que anda hasta por ahí como por los 40, 50 y aún así estás dispuesto a hacer este sacrificio. Check. Ya, podés vivir de esto, te va a permitir, ¿verdad? Porque vos estás dispuesto a inyectarle toda tu pasión a este trabajo. Ya, podés vivir de eso, te va a permitir vivir de eso. ¡Hala! No sé. Entonces, hay algo que vaya paralelo a eso o conectado con eso que te pueda sostener para que vos hagas tu pasión. Por ejemplo, dar clases de danza en algún momento. Sí, ok, check. ¿No? Entonces, y va siendo práctico, no te quedas solo en lo romántico, porque yo no soy de aquellos tampoco que dicen, ay, seguí tu corazoncito y todo eso. Pues sí, para que tu corazón lata por lo que te encanta, tenés que alimentar el cuerpo donde está ese corazón. Entonces, también hay que ser práctico. Entonces, tenés que ir buscando las cosas, pero que si vos sentís el llamado, que si esa es tu vocación, que eso es realmente lo que querrás hacer, entonces prepárate para invertirle. Invertirle, ¿viste? No es como entregarte. No es como, o sea,
no uso esa palabra, es invertirle, hacer que eso te rente para que a vos te sustente, primero como persona, pero en el sentido, digamos, de plenitud, ¿no? De decir, yo me siento pleno haciendo esto, y luego pero que también te sustente materialmente, que te permita seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, allí yo creo que la vez pasada platicábamos, no sé si no te lo cuento ahorita rápido, o sea, yo por ejemplo nunca fui el mejor dibujante de la escuela, o sea, siempre había por lo menos 2 o 3 chavalos que dibujaban muchísimo mejor que yo, y sin embargo ninguno de ellos es dibujante, o sea, unos se hicieron profesores, otros manejaban, no sé, eran choferes o cualquier cosa, ¿no? Pero no se convirtieron en dibujantes. ¿Por qué? Porque ellos vieron que tenían la habilidad y no supieron qué hacer con la habilidad. Por eso el talento tampoco lo es todo. O sea, también la disciplina, ¿verdad? Y lo que vos querás hacer con ese talento. No sirve de nada si solo tenés el talento, si no sabes enfocarlo. Muy bien. Entonces, y eso ha sido una de las cosas que por ejemplo, o sea, te lo digo porque lo he vivido, pero y esto se aplica a un montón de cosas, no solo a la gente que quiere meterse en profesiones poco ortodoxas, ¿no? Porque yo te voy a decir, mis padres, mi papá, por ejemplo, él estaba claro de cuál era mi vocación, decía él, no, qué era lo que a mí me gustaba. Pero no es que él me dejó por la libre, él me dijo, tenés que estructurar tu vocación. Así que vas a estudiar diseño gráfico, o me propuso, ¿verdad? Porque tampoco, y eso tengo que ser bien claro, en eso yo agradezco mucho a mis padres, jamás me impusieron, ¿verdad? Vos tenés que estudiar esto o lo otro, sino que mi papá me dijo, mira, ahí está diseño gráfico, que va más o menos con tu cosa, desde lo que el conocimiento que él tenía, ¿verdad? Sí. Porque luego yo me di cuenta que diseño gráfico nada que ver con lo que yo quería hacer, pero viste, pero estaba la intención de decir, voy canalizando, estructurando tu interés, ¿no? Entonces, si te gusta el cine y puedes estudiar el cine, pues estudiarlo, ¿verdad? O sea, tratar de, una vez más, el compromiso de decirlo, voy a tratar esta profesión con respeto porque es de la que yo quiero hacer. Perfecto. Mi vida. Muchas gracias, Pedro. Y esos caricaturistas que estaban más adelante que vos no tienen el premio María Morse Cabot, que ahora no, tiene ¿viste? Pedro Molina. O sea, sí, gracias, Pedro Molina. Se nos acabó el tiempo. Hoy estamos medidos por la televisión, no nos podemos extender, así que muchas gracias por estar acá. Siempre bienvenido al Diván para que sigamos compartiendo y hablando con nuestra audiencia. Te dejo para que te despidas y cerramos el programa. No, muchas gracias de nuevo por la invitación y a la orden. Si luego en el futuro quieres que volvamos a platicar otro rato, volvemos a hablar de otra cosa o lo que sea. Perfecto. Siempre me la paso muy bien. Muchas gracias. Gracias a Criterios, gracias a Ticavisión por retransmitir nuestros programas. Seguimos el próximo lunes con un nuevo invitado aquí en el Diván y hasta la próxima. Saludos. Saludos. En Criterios somos un equipo de comunicación comprometidos con la cultura y la verdad. Siempre traemos a excelentes panelistas para analizar las situaciones sociopolíticas y visibilizar a actores y temas de interés. En enero estaremos en Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, para así poder llegar a la población de 2 países vecinos. Acompaña nuestra programación ahora por medio de Ticavisión y la plataforma de medios Criterios. Estar informados es clave para construir criterios.